Señor presidente, señoras y señores diputados, como sus señorías saben, nuestro grupo parlamentario está constituido por dos formaciones políticas independientes entre sí y soberanas en sus respectivos ámbitos territoriales. Ambas se reclaman de la izquierda transformadora y ambas también forman parte de la izquierda europea. Desde su creación, hace 6 años, este grupo parlamentario ha ido traduciendo en propuestas políticas ante esta Cámara nuestras posiciones comunes y nuestro común proyecto de transformación social, así como la corresponsabilidad en el diseño político tanto para el Estado español como para la construcción europea. Este grupo parlamentario, al abordar la ratificación del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht, es consciente de que un tema de tanta enjundia y de tanta trascendencia ha ocasionado debates y polémicas entre fuerzas políticas europeas de la misma adscripción ideológica. Desde esa consciencia manifestamos ante esta Cámara que Izquierda Unida ha decidido no ratificar dicho tratado y esa negativa a la ratificación toma la forma de abstención. Asimismo, Iniciativa per Catalunya ha decidido, a través de un sí crítico, ratificar los acuerdos de Maastricht. Ambas opciones, en el momento del voto, obedecen, sin embargo, a una posición compartida en favor de la construcción europea y a un acervo común de elaboración, desarrollo y defensa de una concepción concreta sobre dicha construcción europea. Ese acervo común que compartimos, que nos une, está constituido por 3 estructuras básicas de coincidencia. La primera, una apuesta activa, actuante y constante por la construcción europea, respondiendo a criterios y a contenidos claros de izquierda que, no obstante, y sin desviarse, se flexionan en cada momento por imperativos de la múltiple concurrencia de estados, fuerzas políticas y situaciones en todo el proceso europeo. Nuestras elaboraciones y nuestras propuestas conectan con formaciones políticas de índole y características equivalentes a Izquierda Unida, a Iniciativa per Catalunya. El segundo elemento básico de coincidencia, crítica dura, profunda, a los acuerdos que hoy se someten a ratificación. Y el tercer elemento, que hoy termina, un trabajo conjunto en estos últimos meses en pro de la convocatoria de un referéndum previo a este acto parlamentario. Desde la asunción del acta única hemos sido conscientes, tanto Izquierda Unida como Iniciativa per Catalunya, de que 2 líneas de trabajo debían desarrollarse a partir de entonces: la construcción del mercado único y la cohesión económica y social. Pero además, y consecuentemente, también hemos sido conscientes de que ambos objetivos no eran fines en sí mismos, sino procesos instrumentales al servicio de una construcción europea armónica en sus vertientes de la unión política, con órganos democráticos de poder político y una política exterior de seguridad compartida. El objetivo final era, y sigue siendo a nuestro juicio, una Europa federal, solidaria, democrática y social. Por tanto, para este grupo parlamentario de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, la construcción del mercado único es una condición necesaria, pero insuficiente si no se desarrollan simultáneamente otros parámetros. Y dicho mercado único es algo más que una moneda común, una eliminación de barreras aduaneras y unos índices nominales de convergencia económica. El mercado único, para serlo en puridad, necesita de algo que los acuerdos de Maastricht no contemplan: una hacienda europea con presupuestos aprobados por el Parlamento Europeo y, algo importantísimo, una política fiscal común. La cohesión económica y social para todo el espacio comunitario no es solamente una cuestión de fondos de cohesión, sino de una política desarrollada desde centros de poder políticos democráticos en los plazos y formas necesarias a fin de conseguir, al final de dicho proceso, un espacio económica y socialmente integrado. Dicho de otra manera, señorías, la construcción de una supranacionalidad, de una Europa federal, con capacidad de seguir ensanchando sus fronteras hasta englobar en su momento a toda Europa, necesita un centro democrático de decisión política que en cada momento corrija los efectos del mercado
porque el mercado tiene unos efectos perversos si no se corrigen: crecientes desequilibrios sociales y crecientes desequilibrios territoriales. De la misma manera, entendemos que dicha construcción tiene que hacerse sobre la base de una política social avanzada, que tenga entre sus parámetros fundamentales la consecución del pleno empleo en una economía ecológicamente desarrollada, la participación de los agentes sociales y un código fundamental para el conjunto de los trabajadores europeos, la Carta Social, más allá del reconocimiento. Hablamos del desarrollo concreto y específico de esa Carta Social. Este ha sido y seguirá siendo el posicionamiento unánime de nuestro grupo parlamentario en todo lo que en el devenir de la construcción europea nos traiga. Así lo hemos explicitado en nuestro programa electoral europeo de 1989, en nuestra participación en las Assises de Roma de 1990, así como en los debates habidos en la Comisión Mixta Congreso-Senado o en cualquier otro foro donde hayamos intervenido. Somos partidarios decididos de un proceso constituyente para Europa, un proceso constituyente que debe culminar en una Constitución europea aprobada por los parlamentos nacionales y el Parlamento de Estrasburgo. Por tanto, somos conscientes de que esa construcción europea significa una cesión de soberanía y la aceptamos, pero consecuentemente pensamos que esa cesión de soberanía debe hacerse a órganos, instituciones y centros de poder políticos y democráticos. No podemos aceptar que en materia de tanta importancia como es la política monetaria, los Estados cedan soberanía a algo que es prácticamente independiente del poder político: el sistema europeo de bancos centrales y el Banco Central Europeo. No podemos compartir las diferencias en cuanto a concreción, plazos y ritmos existentes entre la Unión Económica y Monetaria y los incipientes, tímidos avances en las competencias del Parlamento Europeo o en la definición inconcreta, descomprometida y carente de calendario de la política exterior de seguridad compartida. De igual manera, no podemos compartir que organizaciones militares como la UEO, sobre la que se hace descansar el comienzo de un embrionario ejército europeo, esté sin el control del Parlamento Europeo, porque, señoría, huelga decir que en este grupo parlamentario, también por unanimidad, seguimos manteniendo nuestra posición ya conocida sobre el tema de la OTAN. Y a partir de estos elementos comunes, Iniciativa per Catalunya entiende: los pasos dados en Maastricht, aunque insuficientes, pueden y deben permitir ulteriores avances para superar el déficit democrático, el déficit social y para conseguir una auténtica cohesión económica. Los contenidos del Tratado de la Unión Europea expresan el máximo que desde una posición progresista, democrática y federalista puede conseguirse en estos momentos. No es conveniente votar en sentido distinto de la recomendación hecha por el Parlamento Europeo. Asimismo, Iniciativa per Catalunya entiende que tampoco sería correcto emitir un voto diferente al que han recomendado la Confederación Europea de Sindicatos y las centrales sindicales mayoritarias en España. Y igualmente considera que la emergencia de una identidad política europea será altamente positiva para equilibrar el hegemonismo hoy imperante en la política internacional y para impulsar nuevas formas de relaciones entre los Estados y los pueblos. Por su parte, Izquierda Unida entiende que el proceso que los acuerdos de Maastricht diseñan arrastra a los tímidos avances que se han producido hacia una mayor diferenciación entre los países del norte y sur de Europa. Que el mercado único, con ausencia de una política fiscal común, librado a su propia dinámica, ahondará aún más los desequilibrios sociales y territoriales y producirá en su momento, y por mor de esa diferenciación, el resurgimiento de nacionalismos de carácter estatal. Es decir, no ya el cuestionamiento de Maastricht, sino el cuestionamiento de la propia construcción europea. El Tratado de la Unión Europea pone en marcha un concepto de convergencia profundamente desnaturalizado. Cuando se repara en los 5 objetivos de convergencia ya señalados, sorprende la ausencia de compromisos sobre magnitudes como renta per cápita,
tasa de desempleo, gastos sociales, etc. Sorprende por cuanto parece desprovisto de sentido que la convergencia no se plantee precisamente en el terreno de la economía real y sí en el de su reflejo, el monetario. Pero no solo es grave que no se prioricen estos objetivos de convergencia real, sino que el logro de los acordados puede producirse al precio de empeorar los indicadores reales. Y este argumento, más claro para las economías más débiles, como la nuestra, también tiene su validez en el caso de países tradicionalmente considerados de alto desarrollo. Aplicar medidas y parámetros iguales a países en situación desigual no favorece, sino que obstaculiza la auténtica integración europea. La situación económica por la que atraviesan los países occidentales en estos momentos, de clara recesión y de perspectivas sombrías, no harán en estos momentos sino crear profundos problemas de injusticia social, marginación y graves conflictos sociales. La construcción europea tiene a la Unión Económica y Monetaria como una condición necesaria, pero insuficiente, totalmente insuficiente si no va acompañada del desarrollo de la unión política, la democratización del proceso y las políticas sociales de auténtica convergencia. Maastricht, considera Izquierda Unida, es un paso importante en la construcción europea, pero a nuestro juicio, a juicio de Izquierda Unida, es un paso en una dirección equivocada y en absoluto favorecedora de una auténtica unión en la solidaridad, la justicia y el beneficio de los trabajadores europeos. Y resumiendo, con un texto aprobado por nuestro grupo parlamentario cara ya a las mencionadas Asís de Roma, decíamos, no es España la nación que más puede influir en los consejos europeos, ni la que más partido puede sacar de una unión que se quede esencialmente en el ámbito económico o monetario. Igual sucede con los sectores populares. Cuanto más oligárquico sea el poder, peor será para las naciones pequeñas de Europa y para los sectores más débiles entre los europeos. Señorías, a nuestro juicio han quedado claras las razones que conducen a Iniciativa per Catalunya a votar sí, un sí con fuerte carácter crítico. Las razones que conducen a Izquierda Unida a votar abstención desde el rechazo al Tratado de Maastricht son también claras. No ha habido un referéndum mediante el cual el pueblo español se hubiese podido pronunciar sobre dicho tema. Tenemos dudas, bastantes dudas, de que los acuerdos que hoy se someten a ratificación en esta Cámara queden incólumes después de lo que ha ocurrido en Dinamarca y lo que está ocurriendo en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Señorías, a partir de aquí y después de la votación, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya seguirán coincidiendo en la lucha por el desarrollo de su común proyecto de construcción europea. Trabajaremos en el seno de nuestras formaciones políticas, en el seno de la sociedad española, en esta Cámara y en cuantos organismos, instituciones y foros nacionales o internacionales demanden nuestra participación y nuestras propuestas. En este sentido, anunciamos que asumimos la demanda hecha por la Confederación Europea de Sindicatos ante la cumbre de Birmingham para que se adapte a la fecha prevista de 1996 la revisión del Tratado de la Unión Económica y Monetaria que hoy se somete a ratificación. En ese esfuerzo político compartido, ambas fuerzas seguiremos poniendo en común nuestras elaboraciones, nuestros proyectos y nuestras voluntades.